Ok, lo que vimos la clase pasada. Habíamos empezado, si se acuerdan, con las unidades hidrogeológicas, ¿sí? Habíamos dicho que las unidades hidrogeológicas las vamos a dividir, digamos, las rocas, los suelos, los sedimentos, cualquier material geológico los vamos a poder estudiar, dividir, clasificar desde el punto de vista de la importancia del agua subterránea, en la capacidad que tienen esas rocas para almacenar agua y la capacidad que tienen esas rocas para transmitir el agua que está almacenada. Y entonces, en función de eso, habíamos dividido, esto es recordatorio, habíamos dividido las unidades hidrogeológicas en acuíferos, en acuitardos, y estas dos dijimos que las vamos a fusionar en basamentos impermeables o en bases impermeables, de manera que vamos a tener acuíferos, acuitardos y bases impermeables. Habíamos dicho que los acuíferos pues, son formaciones geológicas que almacenan agua en grandes cantidades y permiten su circulación. Los acuitardos, la característica que tienen es que pueden llegar a almacenar algo de agua, pero la capacidad de transmisión que tienen es muy, muy lenta. Y las bases impermeables, acuícludos y acuífugos, pues básicamente son lo más cercano a las rocas impermeables. Ni almacenan ni transmiten agua. Bueno, ok, sale. Bueno, pues vamos a empezar ya que hicimos este recordatorio y espero que ya todos estamos en el track. Vamos a platicar el día de hoy sobre tipos de acuíferos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles? Evidentemente me regreso aquí un poquito. De estas 4 unidades hidrogeológicas, o de 3 acuíferos, acuitardos y bases impermeables, pues la más importante en nuestra clase, la más importante en la realidad, pues son los acuíferos, ¿verdad? Es lo que más estudiamos los hidrogeólogos, sin que, ojo con esto que voy a decir, sin que los acuitardos o las bases impermeables hoy en día no formen parte importante del modelo conceptual de un acuífero. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando estudiamos el acuífero de la Ciudad de México, lo tenemos que estudiar en conjunto con el acuitardo de la Ciudad de México, que son las famosas arcillas de la Ciudad de México, y de hecho el acuitardo y el acuífero pues forman un sistema hidrogeológico. Ok, pero bueno, pues desde el punto de vista genérico nos interesa más estudiar los acuíferos, los tipos de acuíferos, y en función de ello existe una clasificación hidráulica que nos permite entender, digamos, cuál es el comportamiento del agua subterránea en función de estos 3 tipos de acuíferos. Y estos 3 tipos de acuíferos son el acuífero que denominamos de tipo libre, el acuífero semiconfinado y el acuífero confinado. ¿De acuerdo? Entonces, en función de eso, vamos a explicar en la clase de hoy cómo funcionan estos 3 tipos de acuíferos, hidráulicamente hablando, porque esta es una clasificación hidráulica, es una clasificación de cómo se comporta el agua en agua subterránea en cada uno de los acuíferos. Entonces, pues estaremos hablando de acuífero libre, acuífero semiconfinado y acuífero confinado. Bueno, ok. Vamos a platicar un poco sobre el acuífero libre. Prefiero hacer un diagrama al respecto. Bueno, los acuíferos libres, ¿qué son? Fíjense bien, voy a hacer un diagrama donde trataremos de explicar cómo funciona un acuífero libre. Bueno, un acuífero libre, voy a hacer un diagrama. Todos ven mi pizarra virtual, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno. Un acuífero libre, aquí tenemos la superficie del terreno. Bueno, un acuífero libre, déjenme ver si tengo aquí, todos están conectados. Bueno, un acuífero libre va a estar formado, digamos, tenemos una configuración convencional del subsuelo, vamos a pensar que tenemos un subsuelo formado por areniscas, por sedimentos clásticos, ¿de acuerdo? Que tienen un cierto espesor y que abajo le subyace un basamento cristalino, ¿no? Entonces, aquí abajo tenemos el basamento, roca impermeable, tenemos, pues no sé, por ejemplo, un granito, una roca cristalina, entonces este es el basamento impermeable, ¿de acuerdo? Bueno, si llegamos a tener precipitación suficientemente importante que genere una recarga vertical, pues esto va a generar una infiltración, como lo habíamos ya visto, y esto va a generar que a cierta profundidad, se localice esta superficie que, como dijimos, que se llama
Nivel freático. Muy bien, nivel freático. ¿De acuerdo? Entonces, este es el nivel freático. ¿Ok? Esto dijimos que, ¿cómo se llama? Zona parcialmente saturada. Zona no saturada, zona no saturada o zona badosa. Y entonces, ¿esto qué es? Zona saturada. Zona saturada, propiamente hablando del acuífero. Ok. Entonces, ok, fíjense bien. Varias características tienen los acuíferos que denominamos libres. Número uno es que el material geológico de la zona no saturada y de la zona saturada son similares en términos de propiedades hidráulicas, es decir, tienen una permeabilidad y una porosidad relativamente similares. Lo que quiere decir que, digamos, vamos a tener circulación de aire en esta zona y, por lo tanto, si yo pudiese ser capaz de medir la presión a la que está el nivel freático, digamos, la presión de este nivel freático va a ser equivalente, no exactamente igual, pero va a ser equivalente a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este acuífero está abierto a la superficie. ¿Por qué? Porque no tengo aquí ninguna capa, ningún horizonte o ninguna formación geológica de baja permeabilidad, por ejemplo, de baja conductividad, que impida la circulación y que genere un aumento de presión en el agua que está sometida en el poro de esta roca. ¿Sí queda claro lo que acabo de decir? Entonces, esta similitud de litologías entre la zona badosa y el acuífero ocasionan que el acuífero esté abierto a la circulación de aire, libre, por eso se llama libre. Y por lo tanto, la presión de este nivel freático va a estar sujeta a una presión equivalente a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es una primera característica que nos habla de que el acuífero está funcionando como un acuífero libre, como un acuífero que no está confinado hidráulicamente, un acuífero que se encuentra abierto a la circulación atmosférica y que, por lo tanto, el nivel freático va a estar a una presión equivalente a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ok. Esa es la primera característica de un acuífero libre. La segunda característica de un acuífero libre, vayan anotando, es que existe, voy a borrar aquí este letrero para explicarlo con más detalle. Existe un control topográfico del nivel freático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe una cierta, entre comillas, correlación entre la superficie topográfica del terreno y la superficie freática del acuífero. ¿Sí queda claro? Algunos libros, algunos profesores, en algunas conferencias he escuchado que el nivel freático es un reflejo de la topografía. No, no es así, no es un reflejo de la topografía. Pero sí hay una correlación, sí hay a mí me gusta llamarle, hay un control topográfico del nivel freático. Cuando el acuífero es libre, existe un control topográfico, es decir, hay una cierta correlación muy entrecomillada entre la superficie topográfica y el nivel freático. ¿De acuerdo? Lo que sí, fíjense bien aquí, es que si yo aumento la topografía, pues, aumento la topografía, la profundidad del nivel freático va a ser mayor. ¿Por qué tengo la topografía? Porque, digamos, tendría que perforar más metros si quiero encontrar agua para llegar al nivel freático. ¿Sí queda claro? Sin embargo, si busco topografías bajas, como por ejemplo aquí, pues voy a tener que perforar muchos menos metros para encontrar el nivel del agua.
¿Sí lo ven? Eso quiere decir que hay un control topográfico. Entonces, si el acuífero funciona como acuífero libre, pues entonces es una buena noticia para mí como ingeniero, porque si quiero encontrar agua, me voy a las zonas topográficamente bajas, porque sé que ahí voy a encontrar el nivel freático más somero. ¿Qué implica en términos ingenieriles que encuentre el nivel freático más somero? Ya lo acabo de decir, díganmelo. ¿Qué quiere decir en términos ingenieriles que el nivel freático esté, por ejemplo, aquí, qué sé yo, a 10 metros de profundidad y aquí esté a 100 metros de profundidad? Se requiere un equipo de bombeo con menor capacidad. Pues que aquí requiere un equipo de bombeo de menor capacidad. ¿Qué más? ¿Sí? Es más económico sacarlo desde ahí, ¿no? Digo, es más fácil pagar por 10 metros que por 100 en la Pero perforación. de acuerdo, sí, pero ¿por qué? La Sí es, mucho, perforación es sí más es corta. más barato, pero ¿por qué? Por la cercanía. Sí, ok, pero ¿por qué? Ingenierilmente, ¿qué está pasando? Está muy fácil. Ingenierilmente, ¿qué pasa? Si está más cerca, pues entonces lo puedo sacar más fácil, pero ¿qué implica? ¿Qué necesito para sacar el agua? Perforar. Perforar. Y cuando yo cotizo una perforación, me cobran por metro lineal. ¿Sí? Entonces, si el equipo de perforación me dice, ¿cómo no, ingeniero? Yo le mando un equipo de perforación, pero mire, el metro lineal está a 4,000 pesos. Pues no es lo mismo pagar 40,000 pesos de perforación que 400,000 pesos de perforación, ¿cierto? ¿O no? Sí lo ven, ¿verdad? Pues entonces me voy a las zonas topográficamente bajas. ¿Y qué más? ¿Y si el pozo empieza a funcionar? Si el pozo ya empieza a funcionar, ¿qué gasto mensual voy a tener en el pozo? ¿Perdón? Si empieza a funcionar, pues ya no se requiere bombeo, ¿sí? Ya no se requiere bombeo, entonces ¿cómo vas a sacar el agua si no bombeas? No, pues el gasto de consumo eléctrico, los operarios, las refacciones. Pues básicamente lo que acabas de decir, el gasto de consumo eléctrico, pues la bomba funciona con luz, entonces me voy a gastar luz. Y no es lo mismo la energía eléctrica que me voy a gastar al subir el fluido 10 metros de profundidad que al subir los 100 metros. ¿De acuerdo? Entonces aquí me estaría gastando 15,000 o 20,000 pesos mensuales de luz, pero aquí me voy a estar gastando 70,000, 80,000 pesos mensuales de luz. Bueno, yo no, pero el municipio o la industria o el desarrollo inmobiliario que requiera de agua. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Entonces me voy a las partes topográficas bajas en un acuífero libre. ¿Por qué? Porque voy a economizar la extracción de agua subterránea. Entonces, ese es el segundo aspecto del agua de un acuífero que funciona como libre. ¿Sí queda claro? Que voy a tener un control topográfico del nivel. Perdón mi comentario un poquito sarcástico, casi a nadie veo anotando. Sí están anotando, ¿verdad? Ok, qué bueno. Tal vez no los veo y las manos están aquí abajo. Ok, porque sí me preocuparía que no estuvieran anotando nada. Bueno, ok. Entonces, característica número 2, tengo un control topográfico del nivel freático. Ok. Característica número 3 de un acuífero libre. Las zonas altas, voy a tratar aquí de... Las zonas topográficamente altas son las que funcionan como zonas de recarga. Son las que funcionan como zonas de recarga. Las zonas topográficamente altas. ¿Ok? Entonces, realmente si quisiera hacer mucho más acercado el dibujo que estoy haciendo, entonces, más bien, ya me quedó aquí muy arriba este asunto, lo que voy a decir es que, aquí tengo una zona alta, pues esta zona es la que funciona como la zona de recarga vertical o de infiltración de la precipitación en el acuífero. Generalmente, entonces, en un acuífero libre, las zonas altas funcionan como zonas de recarga. Evidentemente,
Sobra decir, a ver, díganmelo, ¿qué características debe tener esta zona topográficamente alta para que realmente funcione como una zona de recarga? Que sea permeable. Muy bien, que sea permeable, que sea permeable. Entonces, pues, si no es permeable, o sea, puedo tener una zona de topografía alta, pero formada por un granito. Este granito puede estar aquí aflorando, ¿no? Puede ser un intrusivo y aflorar, pues evidentemente esa no va a ser una zona de recarga. ¿Estamos de acuerdo? No automáticamente cada vez que ven un alto topográfico, un cerro, una montaña, van a decir, ah, pues esa es la zona de recarga. No. Pero si esta zona está fracturada, ¿no? Si esta zona tiene fracturamiento, si es una roca permeable, porosa, es un basalto vesicular, es una zona kárstica, es una zona fracturada. Ah, pues entonces sí puedo inferir que la zona de recarga está compuesta por esta zona alta, en un acuífero que sea libre. ¿De acuerdo? Bien. Un acuífero que sea confinado, no. De hecho, un acuífero confinado, pues difícilmente tiene una zona de recarga vertical. Bueno, ok. Y por otro lado, las zonas topográficamente bajas funcionan como zonas de descarga. A ver, ¿qué pasa si aquí tengo esta depresión que acabo de dibujar topográfica? ¿Qué pasa con el nivel? Se mantiene constante. Se mantiene constante y entonces, ¿qué va a pasar? No se va a mantener constante. Aflora. No se va a mantener constante, nada más, perdón para aclarar. Se va a mantener con una inclinación. Con una inclinación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa aquí? Movimiento del agua. ¿Perdón? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué pasa ahí cuando tenemos una depresión topográfica y esta superficie freática se sigue manteniendo de acuerdo a su inclinación, que llamaremos gradiente, de acuerdo a su gradiente? ¿Qué pasa en este punto? Se interceptan. ¿Y qué pasa? ¿Es una zona de descarga? Se genera una zona de descarga. Muy bien, se genera una zona de descarga natural del agua subterránea. Entonces aquí voy a tener, este simbolito nos representa una zona de descarga. Entonces voy a tener aquí una zona de descarga, que generalmente, ¿cuál es la manera más coloquial de llamarle muy comúnmente esta zona de descarga? ¿Qué se forma en la superficie? Un manantial. Un manantial. No dudes. Un manantial. Se forma un manantial. Entonces un manantial es una descarga natural del agua subterránea. ¿Cuándo sucede un manantial? Pues cuando se intersectan dos planos, el plano freático y el plano topográfico. Cuando se intersecta el plano freático y el plano topográfico, se genera un manantial. Y generalmente sucede en las partes topográficamente bajas si el acuífero es libre. Si el acuífero es confinado, no necesariamente las zonas de descarga coinciden con las zonas topográficamente bajas. Ok. No necesariamente un manantial se forma por la intersección de estos dos planos. Hay otras maneras de que se generen ocurrencia de manantiales, contactos entre dos formaciones, medios fracturados, etc. Pero ahorita vamos por lo más sencillo. Bueno, ok. Entonces, pues básicamente, esa es la dinámica de un acuífero libre. ¿De acuerdo? Esa es la dinámica de un acuífero libre. Entonces, otra vez, rápidamente repitiendo. Un acuífero libre es un acuífero en el que tenemos una litología similar entre la zona no saturada y el acuífero, y por lo tanto eso genera una circulación de aire que ocasiona que el plano freático se encuentre en una presión equivalente a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Lo que implica pues que hay un contacto. Posteriormente, sabemos que el acuífero libre tiene un control topográfico de su nivel, es decir, que hay una cierta correlación, que a medida que aumento la topografía, voy a encontrar niveles freáticos más profundos, a medida que tengo depresiones topográficas, voy a encontrar niveles más someros, lo cual es bueno para el punto de vista de la extracción. Puede ser malo
para otros puntos de vista. Por ejemplo, a ver, díganme un ejemplo que se les ocurra. Ya dijimos cuál sería la ventaja de tener la profundidad del nivel freático somero en términos de si yo quiero extraer. Ahora, ¿cuál sería la desventaja de tener la profundidad del nivel freático muy somero? A comparación- ¿Se contamina más. fácil? ¿Perdón? ¿Se puede contaminar más fácil? Se puede contaminar más fácil, es más vulnerable, ¿no? Hay una propiedad del acuífero que se denomina vulnerabilidad, entonces es más vulnerable. Si aquí tengo un poliducto, pasa un poliducto de Pemex, o tengo un derrame ambiental, o pasa cualquier cosa, pues el hidrocarburo solo tiene que cruzar una zona no saturada de 10 metros para impactar el acuífero. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que aquí tiene que pasar una zona no saturada de 100 metros. Entonces, aquí es menos vulnerable, aquí es más vulnerable. Ok, bueno, pero entonces, para que vayan viendo los dos lados de la moneda. Entonces, la segunda característica que les decía es que hay un control topográfico del nivel, ¿no? A medida que subo topográficamente, encontraré niveles más profundos. A medida que bajo topográficamente, encontraré niveles más someros y eventualmente encontraré zonas de descarga en las partes topográficas más bajas y zonas de recarga en las zonas topográficamente más altas. No siempre, pero estamos idealizando el problema, idealizando el contexto. Bueno, finalmente, pues yo creo que ya con esto describimos la dinámica más importante de un acuífero libre. Evidentemente les había dicho desde la vez pasada que la dirección de circulación de agua es, pues básicamente, vertical en la zona vadosa, ¿verdad? Vertical en la zona vadosa, mientras que en el acuífero siempre el agua transita de manera horizontal. Hasta seguramente este punto, fíjense, donde empezaré a tener una componente vertical, porque esta disminución va a generar un cambio en el potencial hidráulico y empezaré a tener una componente vertical. Bueno, lo platicaremos después. Y finalmente voy a definir una propiedad interesante que es el espesor saturado del acuífero. Y ese espesor saturado, lo voy a pintar con otro color, lo definimos como el espesor de roca, pues que tiene agua, ¿no? El espesor de roca que tiene agua. Y fíjense que la magnitud del espesor saturado en un acuífero libre va desde el nivel freático hasta el basamento impermeable. Esto lo vamos a definir con la letra minúscula B, ¿ok? Entonces, B es el espesor saturado del acuífero, obviamente en metros, ¿de acuerdo? Lo van a ver en inglés como saturated thickness, saturated thickness, espesor saturado del acuífero, y es B minúscula. B minúscula es el espesor saturado del acuífero y es la magnitud que existe desde el nivel freático hasta el basamento impermeable. En hidrogeología no nos interesa tanto, fíjense, el espesor total de la roca. No nos interesa que el espesor total de la arenisca tenga 800 metros. Si al final del día el espesor saturado solo son 20 o 30 metros, pues es un acuífero limitado para nosotros. Entonces lo que estamos buscando generalmente son espesores saturados importantes. Entonces la variable espesor saturado en hidrogeología nos interesa mucho más que el espesor propio de la roca. ¿Ok? Bueno, pues entonces así es como definimos la dinámica de un acuífero libre. Ok. ¿Algún comentario o alguna duda de cómo trabaja un acuífero libre? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, muy bien, sale. Entonces, vamos a ver qué más tenemos aquí en los apuntes. Entonces, bueno, es un acuífero libre. Pues rápido, pues como decíamos, el límite superior de la zona saturada es el nivel freático. El agua almacenada está en contacto directo con la atmósfera y por lo tanto la superficie freática se encuentra a una presión atmosférica. Bueno, en ausencia de flujo subterráneo la superficie freática es plana, eso nunca pasa. Esto me faltó comentarlo y es importante.
La inclinación de la superficie freática me va a indicar movimiento. Siempre les decía desde las clases pasadas, el agua subterránea siempre se encuentra en movimiento dentro de un acuífero. ¿Y qué nos va a indicar que existe dinámica? Pues la inclinación, el gradiente de esa superficie freática. Bueno, hay una correlación entre la superficie topográfica y la freática. El agua fluye desde los altos topográficos a los bajos topográficos. Y pues básicamente, bueno, algo muy importante que quiero enfatizar, aunque va a parecer ahorita tremendamente obvio, pero cuando veamos la dinámica de un acuífero confinado no lo va a ser tanto, es que esta superficie, aquí por ejemplo estos 10 metros, voy a borrar aquí tantito esto, pues es una superficie real, es una superficie que existe, es una superficie que yo aquí tengo que perforar 10 metros para encontrar agua. Es decir, si yo aquí programo una perforación y aquí perforo hasta los 2 metros, ¿voy a encontrar agua o no voy a encontrar agua? Pues no. Perforo hasta los 8 metros, ¿voy a encontrar agua? Pues no, no voy a encontrar agua. Tengo que bajar hasta los 10 metros. Y ya en los 10 metros, ya la roca va a empezar a estar saturada en sus poros con agua y ya voy a encontrar agua subterránea. Entonces tendría que perforar, pues en los 10 metros voy a encontrar agua. Evidentemente tengo que perforar mucho más para tener un tirante de agua suficientemente importante para generar una extracción. ¿De acuerdo? Ok, eso ya después lo veremos cuando veamos hidráulica de pozos, y entonces ya aquí ya podré tener un caudal suficientemente importante, que sabemos que el caudal es volumen por unidad de tiempo, y ya poder generar una extracción. Bueno, ok. Entonces, bueno, es una superficie real. Este nivel freático en un acuífero libre es una superficie real, es una superficie que existe. Bueno, ok, perfecto. Pues así es la dinámica de un acuífero libre. Bueno, muy bien. ¿Cómo se comporta un acuífero confinado? ¿Cómo se comporta un acuífero confinado? ¿Ya puedo borrar o alguien está copiando todavía? ¿No? Ok, bueno. Ok, voy a borrar. Bueno, ¿cómo se comporta un acuífero confinado? Un acuífero confinado tiene un comportamiento diferente. Van a ver por qué. Tengo otra vez... Tengo otra vez la superficie topográfica. ¿Ok? Ok. Tengo por acá mi basamento impermeable. Ok. Pero la característica fundamental es que aquí tengo un acuitardo. Tengo un acuitardo. Entonces, esto está formado por un acuitardo. Díganme una litología de un acuitardo, por favor. Limos, Pues sí, puede estar formado por limos, arcilla, por limos arcillosos, por arcillas. Entonces, bonitas. lutitas, margas, ¿no? Ok, entonces este es un acuitardo. Esa es la característica fundamental de un acuífero confinado. Una capa confinante. Es más, le voy a llamar así. ¿Ok? Voy a quitar la palabra acuitardo y le voy a poner, esto es una capa confinante. La litología que sea, me da igual. Esta es una capa confinante. Esta es una capa confinante. Ok. Y entonces el acuífero propiamente se encuentra acá, ¿no? Este propiamente es el acuífero. Es la roca que contiene agua en sus poros, ¿no? Entonces, pues este es el acuífero. Ok.
Esto va a ocasionar que ahora tengamos el nivel del agua en esta posición. ¿Ok? Y este nivel del agua ahora le vamos a llamar nivel piezométrico. ¿Ok? Nivel piezométrico. O la literatura anglosajona le llama potenciométrico. Nivel piezométrico o nivel potenciométrico. Ok. De acuerdo. Entonces, esto va a generar muchas diferencias con respecto al comportamiento de un acuífero libre. A ver, fíjense bien. Vamos a empezar por lo primero. Si yo aquí perforo un pozo, empiezo a perforar un pozo con el objetivo lógico de encontrar agua y generar una extracción. Entonces, perforo el pozo aquí. Aquí lo termino. ¿Encuentro agua o no encuentro agua? No, No, no encuentro agua. Tengo que bajar más. ¿Aquí encuentro agua o no encuentro agua? tampoco. Tampoco. Ok. ¿Aquí encuentro agua o no encuentro agua? Sí, encontró. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pues en teoría no la podría extraer porque se supone que los acuitardos no tienen, bueno, sí pueden almacenar agua, pero no pueden descargarla, ¿no? Ah, bueno, ese es un punto importante, pero la realidad es que aquí no encuentro agua. No he encontrado agua. ¿Por qué? Porque este nivel es un nivel que no existe todavía. Es un nivel virtual. Es un nivel de energía virtual que no existe. A diferencia del nivel freático, que es un nivel real que existe. ¿Queda claro? ¿Por qué no existe? ¿Qué está pasando? A ver, ¿quién trata de explicar lo que acabo de decir? Es un nivel energético que no existe. A ver, ¿dónde se encuentra almacenada el agua subterránea? ¿Dónde está el acuífero? ¿Dónde está el agua subterránea almacenada? Abajo del acuitardo. Ajá, abajo del acuitardo, o sea, en esta formación. Digamos que si estas son lutitas y estas son areniscas, pues están las areniscas. Y aquí voy a tener dentro del poro el agua, y esta agua va a estar sujeta pues, a una presión de poro específica. Ok. Si yo pudiese medir la presión del agua en el poro, ¿sería una presión equivalente a la atmosférica o no? No, No, ¿por qué no? que tiene la presión de confinamiento, de la capa de confinamiento. Exacto, porque tiene una capa litológica que genera un aumento por efectos de presión litostática e incluso hidrostática porque vamos a tener una columna de agua. Entonces, la presión de poro en este punto, la presión de poro en ese punto, pues va a ser incluso mucho mayor a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y eso qué genera como consecuencia? Fíjense bien, genera que el nivel de agua o el nivel energético o el nivel piezométrico esté por arriba de este contacto confinante acuífero
o acuitardo acuífero. ¿Lo ven? Porque tenemos una capa de baja permeabilidad que está generando un aumento de presión de poro en la roca, en el acuífero. ¿De acuerdo? Digamos, este contacto le llamamos techo estratigráfico del acuífero. Este es el techo o la cima estratigráfica del acuífero. Entonces, una primera característica importante del acuífero confinado, o una segunda, además de que les acabo de decir que este nivel piezométrico no existe, es un nivel energético, es que este nivel piezométrico siempre se va a encontrar por arriba del techo estratigráfico del acuífero, por arriba del contacto acuitardo o acuífero, o por arriba del contacto capa confinante acuífero. ¿Sí queda claro? Ok, a ver, entonces vuelvo al ejemplo del pozo. Díganme ustedes, ¿en qué momento voy a empezar a encontrar agua? Hasta que perfore como tal el acuífero. O sea, ¿qué parte, qué punto tengo que perforar? Hasta donde termina la capa de confinamiento y empieza el... Que acabamos de decir. ¿Cómo se Sí, llama? se me fueron las... El techo. El techo estratigráfico del acuífero. Tengo que perforar, fíjense bien, esta parte de aquí. Aquí ya voy a empezar a obtener agua. En el interior del pozo, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabo de hacer en este momento al generar una perforación en el que estoy perforando el techo del acuífero? ¿Qué acabo de hacer? ¿El agua asciende? No, no va a ser igual, pero ¿qué acabo de hacer? Libera la presión de poro. Acabo de despresurizar el acuífero, liberé la presión. Y entonces, ¿sí están de acuerdo? Porque el agua está contenida en un sistema de presión. El agua estaba en una presión específica. En una presión específica porque tengo aquí una capa litostática que está generando un aumento de la presión de poro. En el momento en que rompo, en que perforo ese techo estratigráfico, libero la presión. Y entonces, ¿qué va a pasar en el interior del pozo? Pues el agua va a empezar a fluir al interior del pozo. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Sí queda claro, profe. Para todos, es muy importante. Ok, entonces voy a seguir perforando, y vamos a suponer que perforo todo el espesor del acuífero. Eso que acabo de hacer se llama pozo totalmente penetrante. Pozo totalmente penetrante. Es un pozo que perfora, penetra todo el espesor del acuífero, todo el espesor saturado del acuífero. Ok, entonces cuando esto sucede, ¿qué acabo de generar? ¿Qué va a pasar en el interior del pozo? Ahora sí, liberé toda la presión y ¿qué pasa en el interior del pozo? ¿Va a tener agua el pozo o no va a tener agua el pozo? ¿Va a tener agua el pozo o no va a tener agua el pozo? Pues claro que va a tener agua el pozo, por supuesto que va a tener agua el pozo, si perforé el acuífero, perforé el techo estratigráfico del acuífero y entonces liberé la presión y entonces lo que va a ocasionar naturalmente es que voy a tener un flujo de agua del acuífero hacia el pozo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Antes, ¿por qué no había flujo de agua? ¿Por qué aquí, otra vez vuelvo a repetir, por qué aquí no había encontrado agua? ¿Por qué aquí no había encontrado agua? Pues porque no había perforado el techo estratigráfico del acuífero. En el momento en que perforo el techo estratigráfico del acuífero, libero la presión que estaba dentro de la presión de poro y entonces el agua empieza a fluir por el interior del pozo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Hasta dónde va a subir el agua? Pues va a subir
hasta este punto. Hasta este punto. Hasta el nivel piezométrico. Y ahora sí se va a formar un nivel real de agua. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, para todos. ¿Sí quedó claro? Yo tengo una duda, profesor. O sea, ¿nada más va a llegar el agua hasta el nivel piezométrico únicamente si se hace este pozo penetrante o también puede ser a otras profundidades? O sea, no necesariamente tiene que llegar hasta la base cristalina para que el agua llegue hasta el nivel A ver, piezométrico. es una buena pregunta. Aquí puse el nivel, primero voy a definir algo. ¿Por qué el nivel piezométrico se acomodó en este punto? ¿Por qué? Y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué no se acomodó aquí? ¿O por qué no se acomodó aquí? ¿O por qué no se acomodó aquí? ¿Qué significa el nivel piezométrico? Significa un equilibrio, fíjate bien, entre la presión de poro y la presión atmosférica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, una vez que rompes el techo estratigráfico del acuífero, el nivel va a empezar a subir y se va a acomodar donde encuentre un equilibrio de presiones entre la presión de afuera y la presión de poro del acuífero. En ese punto va a encontrar el equilibrio. ¿Sí queda claro? Ese equilibrio, el equilibrio perfecto, digamos, lo vas a encontrar solamente cuando perfores todo el espesor del acuífero. Porque, ¿qué pasa si perforas hasta acá, Roberto? ¿Qué pasa si perforas hasta acá? No se va a desconsonar toda la presión del poro y el agua no va a poder alzarse más, bueno, subir más. Exactamente, es correcto lo que acabas de decir. No se va a despresurizar todo el sistema, no vas a liberar toda la cantidad de presión. Todavía va a haber una presión acumulada. Entonces, tal vez, Roberto, el nivel piezométrico se te va a acomodar en otro punto. ¿Quién sabe en qué punto? Pero el equilibrio ideal se va a presentar hasta que liberas toda la presión. Y esto es cuando, hasta que perforas todo el espesor saturado del acuífero y hasta que llegas al basamento. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, en ese punto se forma el nivel piezométrico, que insisto, el nivel piezométrico representa, es una superficie que representa un equilibrio entre la presión de poro y la presión atmosférica. ¿Ok? De acuerdo, perfecto. Ya en ese momento, ojo con esto, porque esto es bien importante, ya el nivel piezométrico ya se transformó en una superficie real. Ya es una superficie que existe, pero solo existe en el interior del pozo. ¿Sí? Profe, esa superficie, ese nivel real, a fuerza debe llegar al basamento. Pues es lo que, a ver, es lo que acabamos de platicar ahorita. No sé si escuchaste la explicación, que tú tienes que perforar todo el espesor saturado para que encuentres el equilibrio ideal entre la presión atmosférica y la presión de poro y el nivel piezométrico se te acomode. Si tú no perforas hasta el basamento, el nivel piezométrico va a encontrar otro equilibrio diferente. No va a ser exactamente este punto. Puede ser más arriba, puede ser más abajo. ¿De acuerdo? No necesariamente en este punto. ¿Sí quedó claro? No, pero la respuesta es, no es que tú tengas que perforar, o sea, no es que en ingeniería digas, tengo que perforar todo el espesor del acuífero para encontrar el equilibrio ideal entre la presión de poro y la presión atmosférica. No, eso es teórico. Tú perforas tú perforas de acuerdo a la economía, a los tiempos, a la cantidad de agua que quieras sacar. ¿Sí quedó claro? Si al final del día, imagínense que este espesor tiene 3 kilómetros, pues no vas a perforar 3 kilómetros. Te vas a quedar en 500 o 600 metros, ¿sí? Que es más que suficiente, digamos, perforas aquí tus 400 o 500 metros, que va a ser más que suficiente para formar una columna de agua suficientemente importante para generar una extracción. ¿De acuerdo? Pero en ese punto, el nivel piezométrico, quién sabe dónde se te va a acomodar. Se te puede acomodar aquí, se te puede acomodar aquí, se te puede acomodar aquí, quién sabe, porque no vas a haber liberado toda la presión del acuífero. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bien. Sí.
Es correcto, hasta después de haber perforado el pozo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú regresas y haces una nueva perforación, 4 o 5 kilómetros de esta, otra vez vuelves a encontrarte con el mismo problema. Si tú perforas hasta este punto, no vas a encontrar agua. Y si tú terminas tu pozo aquí, va a ser un pozo seco. ¿Ok? Ese nivel sigue sin existir. Vas a tener que perforar todo el techo estratigráfico y parte del acuífero para encontrar agua. Pero si tú no perforas estos nuevos pozos que acabo de hacer y tú regresas al día siguiente en el pozo y ya te paras y metes una sonda, que ya les enseñé creo que la clase pasada lo que era una sonda, ¿verdad? Ok, metes aquí una sonda y esta sonda está graduada, entonces en este punto, con tu electrodo, pues ya vas a ser capaz de medir la profundidad del nivel. ¿Sí quedó claro? Ya va a ser un nivel que existe en el interior del pozo. ¿Ok? Y entonces tú dices, pues esta profundidad del nivel, pues ¿sabes qué? Pues esta profundidad del nivel es 7 metros. Pues esta profundidad del nivel es 7 metros. Si tú no conoces el modelo conceptual del acuífero, te puedes confundir y puedes decir, pues es un nivel freático somero. ¿Sí quedó claro? De un acuífero libre, pero ni es nivel freático, ni está somero, ni es libre, ni es nada. Es un acuífero, es un nivel piezométrico que proviene de otra circunstancia hidrogeológica totalmente diferente. ¿Sí quedó claro? ¿Vamos bien? Este nivel piezométrico, fíjense bien, nada tiene que ver con la topografía, aclárenlo, nada tiene que ver con las zonas de recarga y nada tiene que ver con las zonas de descarga. Es mucho más complejo el estudio en ese sentido. Es decir, puedes encontrar niveles muy someros cuando tu topografía es alta y niveles muy profundos cuando tu topografía es baja. ¿Sí quedó claro? Ok. Bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahora en esta situación? ¿Qué pasa si este acuitardo viene por acá? Y aquí sigues con tu base impermeable. Y el nivel piezométrico sigue con su gradiente, que es un plano. Este plano no puede tener cosas abruptas, a menos que tengamos una situación de extracción muy intensa, pero en general, en flujo natural, sin extracciones, pues este plano forma precisamente un plano, el nivel forma un plano natural, con un gradiente. ¿Qué pasa si tenemos esta situación? A ver. Aquí tenemos la capa confinante que va teniendo un echado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta zona? A ver, llego aquí a esta zona, llego aquí y me paro aquí. Aquí me paro. ¿Qué voy a ver? Voy a ver agua, voy a ver un manantial. No, Nada. Nanay, porque este nivel no existe. Y entonces no veo el nivel. Entonces, ok, programo un pozo aquí mero. Digo, aquí este es el lugar bueno para perforar un pozo. Por la geología hice geofísica, hice estratigrafía, me volví loco con el estudio, llevo 8 meses haciendo trabajo de campo, bla, bla, y digo, aquí quiero perforar, quiero marcar mi territorio como un buen geólogo con una perforación. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pase? pues que si se libera toda la presión, el agua saldría a la superficie. O sea, tú dices que perforas aquí encuentras agua o no encuentras agua.
No. ¿Aquí encuentras agua o no encuentras agua? No. ¿Aquí ya No. empiezas a encontrar agua o no? Sí, Ok, aquí empiezas a encontrar agua. Haces una perforación totalmente penetrante. sí. Ok. Terminas de perforar y dices tú que el agua va a fluir por encima de la superficie sin necesidad de una bomba. Si se libera la presión, llegaría al nivel piezométrico, ¿no? ¿Y dónde está el nivel piezométrico? Por encima de la superficie. ¿Y entonces qué se genera? Mm, Generaríamos otro manantial, pero artificial. A ver, ¿quién le ayuda, Angélica? Es que no se genera otro manantial. O sea, Bueno, formalmente hablando no se va a generar otro manantial, pero ¿qué va a pasar? el agua va a tratar de llegar al nivel piezométrico. ¿Va a tratar o va a llegar? Pues va a llegar en este caso porque llegó Va a llegar. ¿Y por dónde está el nivel piezométrico? ¿Dónde está el nivel piezométrico ubicado? por encima de la topografía. ¿Y entonces qué va a pasar? Va a salir el agua. Pues va a salir el agua. Voy a tener un pozo, no tengan miedo en decirlo, voy a tener un pozo que va a tener un flujo natural de agua. Se denomina un pozo surgente. Voy a tener un pozo que naturalmente va a empezar a fluir sin necesidad de una bomba. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? No voy a meter una bomba. Voy a tener un pozo que en hidrogeología se llama pozo surgente. ¿Existen los pozos surgentes? Claro que existen los pozos surgentes. También lo van a ver en la literatura como artesiano. Pozo surgente o artesiano. Pozo surgente o artesiano. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué se forman los pozos surgentes? Porque tengo un esquema en el que el nivel piezométrico se encuentra por arriba de la superficie del terreno. Es decir, tengo una presión de poro tan fuerte en esta zona, es decir, el agua está sujeta a una presión de poro tan intensa que el nivel piezométrico está por arriba de la superficie y cuando yo perforo un pozo, perforo el techo y libero esa presión, el agua estaba sujeta a tal nivel de presión que se genera una surgencia. Y esa surgencia puede durar años y años y años. Podemos tener un pozo que está surgiendo, que está fluyendo naturalmente agua subterránea sin necesidad de colocar ningún equipo de bombeo. ¿Quedó claro? ¿Ok? Eso se denomina un pozo surgente. Ok. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Fíjense entonces que puedo tener incluso diferentes esquemas en el que, por ejemplo, en el que ahora, por ejemplo, díganme qué pasa si aquí tengo la superficie del terreno, esta superficie del terreno sigue y ahora sube. Estoy haciendo algo muy caprichoso y entonces este acuitardo va a tender a acuñarse. Ok. Y aquí el basamento sigue. Y aquí tengo este acuífero. ¿Qué acaba de pasar? Que se va a hacer un acuífero libre. Ese va a ser un acuífero libre. Entonces, posiblemente, si aquí tengo una topografía alta, este puede ser la zona de recarga vertical del sistema del acuífero. Una recarga vertical que ocasiona que el sistema esté funcionando como un acuífero libre en su zona de recarga y un acuífero confinado en su zona de tránsito y eventual descarga. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Bueno, muy bien. Así funciona un acuífero que sea confinado. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, ¿hay alguna duda?
de cómo funciona un acuífero confinado, totalmente diferente a un acuífero libre. Repito, aquí no hay un control topográfico entre el nivel y la topografía. Aquí hay un nivel piezométrico, que es un nivel energético, de energía, aclárenlo muy bien en sus apuntes, de energía, que no existe hasta que se perfora el techo estratigráfico y se libera la presión. Y entonces sube un nivel piezométrico que va a representar un equilibrio entre la presión de poro y la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Puedo tener, digamos, una vez que ya perfore el pozo y una vez que libere la presión, ya se forma un nivel real solo en el interior del pozo. Y ese nivel puede ser somero o profundo en independencia a la topografía. Puedo tener, insisto, lo que dije la vez pasada, niveles muy someros cuando la topografía es alta o niveles muy profundos cuando la topografía es baja. No hay una relación como en un acuífero libre en donde me voy a las zonas altas y tengo niveles profundos, me voy a las zonas bajas y tengo niveles someros y tengo niveles de descarga y de recarga en función de la topografía. Aquí no es así. Hay una independencia entre ese nivel y la topografía porque el nivel no tiene un control topográfico. El nivel en acuíferos confinados tiene un control energético, un control de presiones y de energías. Es decir, el nivel piezométrico tiene una relación con el estado de las presiones y las energías en un acuífero, mientras que en un acuífero libre lo que controla el nivel es la topografía y la gravedad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, bien. Finalmente, definimos 3 tipos de acuíferos, ¿no? Libre, confinado y semiconfinado. Ahora, simple y sencillamente, la diferencia con un acuífero semiconfinado y no confinado, formalmente, como acabo de describirlo aquí, es que la única diferencia que existe entre un acuífero semiconfinado y confinado funcionan exactamente igual. La única diferencia es la permeabilidad del acuitardo. En un acuífero semiconfinado, esta capa confinante no es perfectamente impermeable. Tiene cierto grado de permeabilidad. Cierto grado de permeabilidad. ¿De acuerdo? Y este cierto grado de permeabilidad, ya sea porque tal vez no tengo una arcilla, si no tengo limos o limos arenosos, o tengo un grado de fracturamiento, etcétera, etcétera, lo que va a generar es una comunicación hidráulica entre el acuitardo y el acuífero. Y esa comunicación hidráulica se va a llevar a cabo a través de un proceso que en acuíferos confinados se denomina goteo. Goteo. Y lo que va a pasar es que voy a tener cierta transferencia de agua del acuitardo al acuífero. ¿Ok? Que se va a denominar goteo. Goteo, un goteo. Y como su nombre lo indica, ese goteo, a ver, les pregunto, ¿ese goteo se da de manera súbita, de manera rápida y aporta una enorme cantidad de agua o todo lo contrario? Es un proceso lento, sostenido a lo largo del tiempo y que aporta muy poca cantidad de agua. La opción 2. Pues la opción 2, naturalmente hablando. ¿Por qué? Pues porque el acuitardo no deja de ser una roca poco permeable. Esto de todos modos va a ser una roca poco permeable. Entonces, la cantidad de agua que va a estar aportando es muy baja, muy lenta, muy tenue, y por eso se llama goteo. ¿Ok? Y este goteo, que realmente se llama factor de goteo, incluso hasta se puede cuantificar si se realizan pruebas de bombeo con diseños específicos y se analizan los datos derivados de las pruebas de bombeo con modelos matemáticos específicos de acuíferos semiconfinados, como el modelo de Hantuch. Entonces puede incluso hasta evaluar el factor de goteo y la tasa de transferencia del acuitardo al acuífero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa, básicamente, sin adelantarnos, es la diferencia fundamental entre un acuífero que sea perfectamente confinado y un acuífero semiconfinado. La diferencia fundamental es que un acuífero perfectamente confinado, esta capa confinante es idealizadamente impermeable. Digo idealizadamente porque no hay ningún material en la naturaleza que sea perfectamente impermeable. Todos los materiales terrestres, geológicos, todos tienen cierto grado de permeabilidad. Pero para fines prácticos, idealizados, un acuífero confinado
es que pues tiene una capa confinante mucho más impermeable y un acuífero semiconfinado, su capa confinante tiene cierto grado de permeabilidad y eso genera una tasa de comunicación, una tasa de transferencia que se denomina goteo, que implica pues que algo de agua que está almacenada en el acuitardo se está pasando al acuífero por efectos de goteo. ¿Por qué? Porque hay un cierto nivel de fracturamiento, porque tengo por ahí arenas finas que aumentan un poco la permeabilidad, porque tengo subsidencia diferencial y eso genera fracturas, grietas de tensión y eso aumenta la permeabilidad secundaria, como sucede en la Ciudad de México o en el acuífero de la Cuenca de México, etcétera, etcétera, etcétera. Por algún factor geológico, tengo un pequeño aumento de permeabilidad y eso genera una transferencia de agua de la capa confinante, que sería realmente semiconfinante, al acuífero. Esa es la única diferencia. Todo lo demás que acabo de platicar funciona exactamente igual para un acuífero libre, perdón, para un acuífero confinado que semiconfinado. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Alguna duda? Bueno, finalmente se me olvidó decirlo, pónganlo aquí en sus apuntes. El espesor saturado, fíjense bien, esto sí es una diferencia también muy importante con un acuífero libre. El espesor saturado de un acuífero confinado o semiconfinado sí va a ser la magnitud que existe desde el techo estratigráfico hasta el basamento. Este va a ser el espesor saturado del acuífero. No desde el nivel piezométrico, se descuenta en este caso el nivel piezométrico. ¿Sí? Entonces, pues, el espesor saturado va a tener aquí una magnitud y de acuerdo a lo que acabo de hacer en mi diagrama, pues aquí voy a tener otra magnitud de espesor saturado diferente, que sí va a ser la magnitud que existe desde el techo estratigráfico, el acuífero, hasta el basamento. Ese es el espesor saturado. ¿Sí quedó claro? Ahí aclárenlo, porque no sé por qué siempre hay como un nivel de confusión entre los estudiantes y suponen, digamos, que, pues si el espesor saturado en un acuífero libre va del nivel freático al basamento, pues entonces aquí va del nivel piezométrico al basamento. No, aquí se descuenta el nivel piezométrico, porque realmente el nivel piezométrico no existe. Insisto, es un nivel virtual, es una superficie de energía y de presiones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, bro. Bueno, muy bien. Perfecto, excelente. Bueno, bien, bien, bien. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Tengo que hacer una llamada telefónica, entonces aprovechamos para hacer una pausita, ¿sale? De unos 5 o 7 minutitos. Estírense, vayan al baño, tomen una taza de café, cualquier cosa, y nos vemos ahorita, ¿ok? Listos, perfecto, gracias.
Bueno, muy bien. Gracias por su espera. ¿Andan por ahí? Sí. Ok, bueno. Vamos a culminar. Entonces, bueno, hasta el momento, ¿alguna duda de lo que platicamos de los tipos de acuíferos? Muy importante que quede claro, porque de ahora en adelante muchas de las cosas que vamos a ver tienen relación con el tipo de acuífero, y más adelante, cuando compliquemos un poco más la cosa, vamos a ver que, por ejemplo, las soluciones matemáticas que aplican para acuíferos libres no aplican para acuíferos confinados, o al revés. ¿De acuerdo? Entonces es importante que quede claro cómo funcionan hidráulicamente los diferentes tipos de acuíferos. ¿Todo bien? Entonces, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, bien. Pues vamos a continuar hablando un poquito más sobre los acuíferos, tipos de acuíferos. Bueno, déjenme ver qué tenemos aquí en los apuntes. Entonces, bueno, decíamos que a manera de síntesis, los acuíferos confinados y semiconfinados, pues bueno, están sobre y subyacidos por capas confinantes y semiconfinantes. Esto genera pues que el agua se encuentre a una presión mayor que la atmosférica y que se forme un nivel piezométrico por arriba del techo, que es un nivel virtual, es una superficie energética, y entonces pues tendremos que perforar un pozo que alcance la cima del acuífero, y que además perfore el espesor del mismo para que el acuífero ascienda en el interior del pozo hasta alcanzar un equilibrio, ¿no?, entre la presión de poro y la presión atmosférica. Bueno, la diferencia entre acuíferos confinados y semiconfinados radica en la permeabilidad de la capa confinante, etc. Ok, bueno, muy bien, lo dijimos todo. Bueno, de acuerdo con esto, en la naturaleza se presentan intercalaciones de acuíferos libres, confinados, semiconfinados, es decir, es muy difícil que en la realidad tengamos un solo acuífero que sea perfectamente libre, o un solo acuífero que sea perfectamente confinado o semiconfinado, sino que más bien se presentan de manera intercalada y actuando como un sistema. Aquí en este diagrama presentamos algo que denominamos en hidrogeología sistema multicapas o sistema multiacuíferos, ¿de acuerdo? Que básicamente es pues intercalar diferentes tipos de acuíferos. Por ejemplo, vean en el diagrama que en la parte superior del diagrama tenemos un acuífero libre. Tenemos un acuífero formado por una zona badosa, por un nivel freático y por un acuífero libre que está descansando en una capa de baja permeabilidad, en lo que creemos tal vez hasta ese momento, si hacemos una exploración geológica somera, en un basamento. Y entonces pues lo que hacemos es que perforamos un primer pozo. Si aquí perforamos, hasta aquí llegamos, no encontramos agua, tenemos que perforar el nivel freático y empezamos a captar o a monitorear, porque no todo tiene que ser extracción. He platicado mucho de la extracción, pero puede ser simplemente monitoreo. Monitoreamos el agua subterránea del acuífero somero, y entonces pues definimos un acuífero libre que se encuentra somero, ¿verdad? Pero ya después, si aumentamos, digamos, la profundidad de investigación de la exploración geológica con geofísica, con estratigrafía más profunda, y nos damos cuenta pues que este basamento en realidad es un acuitardo, por ejemplo, es un acuitardo que divide o separa hidráulicamente el acuífero libre y el acuífero, un segundo acuífero más profundo, que es un acuífero semiconfinado, y que genera un nivel piezométrico, como vemos aquí en este punto, no en este plano, un nivel piezométrico que se encuentra por arriba del techo estratigráfico. Digamos, lo que quiere decir que si aquí perforo un segundo pozo, aquí voy a encontrar agua del acuífero libre, pero si sello ese pozo, si sello el pozo, entonces sigo perforando, no voy a encontrar agua, no voy a encontrar agua, tengo que perforar el techo estratigráfico de este acuífero semiconfinado, libero la presión, esa presión encuentra su equilibrio entre la atmosférica y la presión de poro en este punto y se forma un nivel piezométrico del acuífero semiconfinado. Entonces voy a tener ya dos acuíferos, un acuífero libre, un acuitardo y un acuífero semiconfinado, y al ser acuitardo pues seguramente va a tener una comunicación o una percolación, lo que va a generar eventualmente una comunicación hidráulica del acuífero libre al acuífero semiconfinado. ¿De acuerdo? Es decir, el acuífero libre va a estar aportándole agua al acuífero semiconfinado a través
de un goteo vertical del acuitardo que se va a llevar a cabo en un largo intervalo de tiempo. No lo sé, pero eventualmente sí voy a tener una comunicación hidráulica del acuífero libre al acuífero semiconfinado. Bueno, y a su vez, este acuífero semiconfinado puede tener un basamento impermeable que sí separe hidráulicamente un acuífero semiconfinado de un acuífero idealizadamente o formalmente confinado, en el que otra vez, aquí si perforo un tercer pozo más profundo, ¿verdad? Entonces voy a tener una captación o un monitoreo del acuífero somero. Aquí voy a encontrar agua del acuífero semiconfinado, pero no sigo sellando el pozo. Voy a tener aquí no voy a encontrar agua, otra vez, de nuevo, tengo que perforar el techo estratigráfico, ahora del acuífero confinado, y si penetro todo el espesor saturado de este acuífero confinado, pues voy a tener un ascenso de un tercer nivel piezométrico, fíjense. Entonces voy a tener 3 acuíferos, un acuífero libre, un semiconfinado y un confinado, cada uno con sus niveles, que va a tener cierta comunicación hidráulica en la parte somera del subsuelo y un aislamiento hidráulico en la parte profunda del subsuelo. ¿Sí quedó claro? Dependiendo mi target de exploración, mis necesidades de monitoreo, de mis objetivos del estudio o mis capacidades extractivas, ya veré si me voy por el acuífero libre o el confinado o el semiconfinado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, bien. Entonces es un sistema multicapas o un sistema multiacuífero que es muy común en muchas partes de México y en muchas partes del mundo. No, insisto, repito, no tener aisladamente un solo acuífero libre o aisladamente un solo acuífero confinado, sino que o bien existen intercalaciones o bien, como lo platiqué en la lámina virtual pasada, podemos tener una zona en que el acuífero funcione como libre, eventualmente en su zona de recarga, y en su zona de tránsito ya puede el acuífero presentarse o funcionar como un acuífero confinado y o semiconfinado. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, mismo esquema. Bueno. Esto habla más o menos de lo mismo. Bueno, ok. Sale, vamos a cambiar un poquito el tema. Ya platicamos de todos los tipos de acuíferos. Por favor, ahonden en su preparación y en su formación. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí. Por el tiempo, porque estamos a distancia, porque no es lo mismo, ustedes tendrán que ahondar y profundizar en su conocimiento. Entonces, si les interesa más ahondar en qué consisten los tipos de acuíferos, hay mucha información publicada, mucha información en libros al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a platicar ahora sobre las propiedades de los sistemas hidrogeológicos. Ya lo que hemos platicado a nivel cualitativo, ya vamos a empezar a echarle un poquito de números al asunto. Bueno, decíamos entonces que los sistemas hidrogeológicos tienen una capacidad cuantificable relacionada con la capacidad de almacenamiento y retención de una unidad geológica y una serie de propiedades relacionadas con la capacidad de transmisión. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que estudiemos un sistema hidrogeológico, cada vez que estudiemos un material geológico desde el punto de vista de su hidrogeología, vamos a empezar a cuantificar esa, número 1, la capacidad que tiene esa roca, ese sedimento o ese suelo de almacenar y retener agua y la capacidad que tiene de transmitirla. Realmente son un grupo de propiedades. No es que sea una sola propiedad que me mide en una roca la capacidad de almacenamiento. Son varias propiedades que me miden la capacidad de almacenamiento. Y no es que nada más haya una sola propiedad que me mida la capacidad de transmisión. Hay varias propiedades que me miden la capacidad de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, son estos dos grupos de propiedades las que nos van a poder permitir de manera ya más objetiva, más ingenieril, más cuantitativa, poder estudiar un sistema hidrogeológico y eventualmente más comúnmente un acuífero, porque pues es nuestro objetivo, es lo que queremos estudiar, es lo que más nos interesa en hidrogeología. No es que desdeñemos los acuitardos o los basamentos, insisto, son importantes, pero en general lo que sigue captando nuestra atención en hidrogeología pues, son los acuíferos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el grupo de propiedades relacionadas con el almacenamiento y con la retención. ¿De acuerdo? Bueno. Este grupo de propiedades, les vamos a empezar a definir. La primera es la porosidad.
Es la propiedad esencialmente más fundamental en este grupo y que ya de alguna u otra manera tienen cierto grado de familiarización. Bueno, la porosidad es una propiedad pues, que se relaciona con, digamos, con la diagénesis y sedimentación de materiales geológicos, así como durante procesos físico-químicos posteriores, fracturamiento, meteorización, que en general ¿qué van a ocasionar? Van a ocasionar que las rocas contengan espacios vacíos, contengan huecos, contengan intersticios, que vamos a denominar de manera genérica poros, ¿de acuerdo? Bueno, estos poros, desde su punto de vista formacional, se van a dividir en poros formados durante la diagénesis y poros formados posterior a la diagénesis. Es decir, lo que conocemos como porosidad primaria y porosidad secundaria. La porosidad primaria es el proceso que se da durante la diagénesis y la porosidad secundaria es el proceso que se da posterior a la diagénesis. Fracturas, estructuras de disolución, desarrollo kárstico, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Bueno, entonces, ok. Desde el punto de vista ya matemático, la porosidad la vamos a definir con la letra phi, ¿ok? Es el acrónimo oficial, aunque en algunos libros la van a ver como N, en algunos otros libros como M, en general, phi es la variable correcta que se utiliza para denotar porosidad tanto en hidrogeología como en ingeniería petrolera. Y simple y sencillamente la porosidad relaciona el volumen de poro entre el volumen total de una roca expresada en términos adimensionales. Si la multiplicamos por 100, la vamos a encontrar en términos porcentuales. Entonces, la porosidad que definiremos es una porosidad total, es simplemente la división, el cociente entre el volumen de poros que tiene una roca, que tiene una formación geológica o que tiene un sistema acuífero, entre el volumen total de esa formación, de esa roca o de ese acuífero, y multiplicada generalmente por 100 para expresarla en términos porcentuales. Pero que no deja de ser un número dimensional. ¿Sí quedó claro? Esta porosidad la podemos aplicar a nivel muestra de mano. Es decir, tenemos un basalto y decimos, pues, ¿cuál es el volumen de poro de este basalto entre el volumen total de la muestra? O puede ser a nivel superregional. Puede ser el volumen de poro en un sistema acuífero de 1500 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos son los poros que tenemos en 1500 kilómetros cuadrados de roca entre el volumen total de esa formación geológica? ¿De acuerdo? Entonces es una primera propiedad que nos va a permitir medir la capacidad de almacenamiento de un sistema acuífero, que es la porosidad. Bueno, esta porosidad, como ustedes ya habrán escuchado, habrán visto, se relaciona con algo que llamamos empaque de la roca. El empaque es, digamos, la relación que tienen los elementos de una roca, ¿no? La relación geométrica y física que tienen los clastos, los granos en una roca. Entonces, se ha visto, digamos, se ha estudiado que cuando tenemos un empaque cúbico, la porosidad la maximizamos, es decir, la manera en que podemos encontrar un valor máximo de porosidad es por medio de un empaque cúbico. ¿Qué es un empaque cúbico? Es un empaque, fíjense bien, en el que tenemos una esfera, por ejemplo, un clasto, que idealizadamente es una esfera, y abajo colocamos otra esfera, y del lado derecho colocamos otra esfera y otra esfera, pero las esferas coinciden cresta con cresta. ¿Sí quedó claro? De manera que déjenme les pongo un diagrama, de manera que pues empaque cúbico y me salen cosas raras. Ahí está el empaque cúbico, ¿no? ¿Sí? Tenemos una esfera, otra esfera y por debajo una esfera que coincide con su cresta y otra esfera que coincide con la cresta. Entonces, de esta manera, con esta disposición, maximizamos la relación volumen de poro
volumen total. Y entonces obtenemos una porosidad máxima, que de acuerdo a las condiciones geométricas de un empaque cúbico, son del 48%, 47.5% para ser exactos. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, y esto anótenlo con mucha claridad, desde el punto de vista de la geometría y del empaque, es decir, de la disposición geométrica de los granos y clastos y del empaque de una roca, no podríamos tener un valor mayor de 48% de porosidad. ¿De acuerdo? En la realidad, ¿tenemos porosidades mayor al 48%, mayores al 48%? Sí, sí tenemos porosidades mayores al 48%. Tenemos porosidades mayores hasta del 60, 70, hasta del 80%. ¿Por qué? Porque estas porosidades son típicas de arcillas y las arcillas son como un mundo aparte. Las arcillas son filosilicatos y de acuerdo a la disposición que tiene mineralógica que tienen estos filosilicatos, pueden almacenar una gran cantidad de agua, retenerla e incluso expandir su volumen. Ustedes saben que hay arcillas expansibles, ¿verdad? Que hay arcillas que expanden su volumen cuando están en contacto con el agua. Y eso genera un proceso en el cual, digamos, la relación de volumen de poro y volumen total es mayor. Pero, quitando a las arcillas que pueden llegar a tener una porosidad, insisto, del 60, 70, 80%, por condiciones geométricas de la disposición de granos, clastos y el empaque, no podríamos llegar a tener una porosidad mayor al 48%. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Ok. Si el empaque, por ejemplo, es romboédrico o es romboedral, es decir, que ahora fíjense bien, estas dos esferas, en lugar de que las esferas de abajo estén cresta con cresta, muevo la esfera de abajo disminuyendo el volumen de poro. Y entonces, en un empaque romboédrico, ya no voy a tener el 48%, sino que ahora la relación volumen de huecos, volumen de poro, entre volumen total, va a ser del 26%. ¿Sí quedó claro? Bueno. En la realidad, tenemos una enorme, en la realidad geológica tenemos una enorme variabilidad de datos o de valores de porosidad. Podemos, por ejemplo, manejar algunos valores indicativos. Hago un paréntesis que esto es muy importante que entiendan. En hidrogeología, jóvenes, siempre es muy importante, es obligado que demos números. Nunca en hidrogeología tenemos que hablar de manera cualitativa. Si no tenemos mucha información, si apenas estamos haciendo un primer estudio técnico, tenemos que basarnos en algo que se llaman valores indicativos. ¿De acuerdo? Entonces, que necesitamos valores de porosidad y no tengo valores de porosidad, pues tienes datos de geología y con los datos de geología das valores indicativos y después vas afinando. ¿Sí quedó claro? Entonces, se sabe perfectamente los valores que pueden tener, los valores de porosidad que pueden tomar o pueden tener una arenisca o que puede tener una roca volcánica o que puede tener un conglomerado, o que puede tener una arcilla o que puede tener una roca metamórfica con enormes variabilidades estadísticas. Porque tal vez no es lo mismo una arenisca compacta que una arenisca fracturada, que una arenisca de grano fino, que una arenisca de grano grueso, que una arenisca que esté cementada, que una arenisca que esté basculada. O sea, hay un montón de diferencias. Pero en general hay valores teóricos o indicativos que nos pueden servir para empezar a otorgarle el criterio cuantitativo a la hidrogeología. Por ejemplo, arenas y gravas pues pueden variar del 30 al 48%. Una interdigitación de arenas y gravas del 20 al 35%. Sedimentos de granulometría muy fina, arcillosos, 30 al 50%. Bueno, ahorita vamos a afinar un poco más los valores de porosidad. ¿De acuerdo? La verdad es muy difícil que en la realidad se topen con un valor de porosidad de más del 20-25%. Es muy complicado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Dudas hasta el momento lo que implica la porosidad total? ¿Cómo la definimos matemáticamente? Volumen de poro entre volumen total. ¿Qué significa? ¿Cómo cambia de acuerdo a sus empaques? ¿Y cómo cambia de acuerdo a diferentes valores indicativos de litologías comunes, sobre todo sedimentarias? ¿Queda claro el concepto de porosidad total o hay alguna duda? No los escucho. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Bueno,
Aunque la porosidad total es importante en hidrogeología, no es de las propiedades más importantes. Una propiedad que es más importante para nosotros es la porosidad efectiva, la porosidad eficaz. ¿Esta ya la habían escuchado? ¿Nunca? A ver, voy a quitar tantito la presentación. Nunca nadie había escuchado el concepto de porosidad efectiva, porosidad total, por porosidad eficaz o porosidad efectiva. ¿Nadie? No hay petroleros, ¿verdad? Quedamos que no hay petroleros en la clase. Bueno, ok. A ver, fíjense. La porosidad efectiva supone lo siguiente. A ver, vamos a suponer que tengo un cubo de roca. Un cubo de una arenisca. 1 metro por 1 metro por 1 metro de una arenisca. ¿De acuerdo? Y esa arenisca la saturo con agua. Hasta condiciones de saturación. La lleno con agua. Todos los poros de ese metro cúbico de arenisca están saturados con agua. ¿De acuerdo? Y requiero X volumen para saturar esa roca. Ok. Y después esa roca la cuelgo en el techo y pongo un recipiente abajo de manera que solo por efecto de la gravedad la roca empiece a drenar agua. ¿Sí queda claro? Y me espero un intervalo representativo de tiempo. ¿Qué creen que pase? Voy a recuperar exactamente el mismo volumen que utilicé para saturar la roca. Voy a recuperar el mismo volumen a lo largo de un intervalo de tiempo representativo, o voy a recuperar un volumen más o menos igual o mucho menor. ¿Qué creen que pase? Que sea menor al volumen inicial que saturamos la roca. Ok, ¿quién está con Carlos? Stephanie también, Rubén. A ver, ¿por qué? Porque va a tener una capacidad de retención la misma roca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Carlos? ¿Por qué? Porque las rocas retienen. ¿Y por qué retienen agua, Carlos? Pues se le conoce. A ver, dejamos primero a Carlos y después, ¿quién había levantado la mano? Ahorita el que sigue. A ver, Carlos. Por ejemplo, la capacidad que tiene el agua de ser una partícula biatómica, polar, hace que se pueda adherir a las superficies de la roca. Ajá. Ok, ¿quién más le ayuda a Carlos? Muy bien, buena respuesta. Había dicho que tenía arenas y arcillas, ¿verdad? Bueno, eventualmente sí. Por eso pues, retienen el agua. Es decir, porque el agua cuando entra en contacto con una superficie sólida, pues se adhiere, ¿no? Es una capacidad, como dijo Carlos, bipolar del agua, y además tenemos tensiones interfaciales, y además tenemos materia orgánica, y además tenemos algún sedimento de granulometría fina que se expande, y todos esos procesos juntos pues, ocasionan que de repente el agua se adhiera a un clasto, ¿verdad? Se adhiera a un grano, se quede en el poro atrapado. Entonces, la respuesta es, no toda el agua que yo utilicé para saturar ese metro cúbico de arenisca, lo voy a recuperar. Bueno, ese proceso o esa cantidad o ese volumen de agua que estoy recuperando es el equivalente a una propiedad muy importante en hidrogeología que llamamos porosidad efectiva. Y esa porosidad efectiva no se relaciona con el volumen total de poros, sino que se relaciona con algo que llamamos volumen de poros interconectados entre sí. Dentro de la roca va a haber un cierto, digamos, un cierto número de poros que van a estar aislados y que no van a estar interconectados. Entonces, solamente los poros que se encuentren interconectados son los que eventualmente nos van a ceder este volumen de agua que vamos a recuperar por efectos de gravedad. ¿Sí quedó claro? Y eso que está pasando en ese pequeñito experimento sencillito que acabamos de describir es lo que pasa en un acuífero en la realidad. Solo un acuífero nos puede otorgar un cierto volumen de agua relacionado con la porosidad efectiva.
no con la porosidad total, con la porosidad efectiva, porque como muy bien dijo Carlos, va a haber un volumen que va a estar retenido. Y ese volumen que va a estar retenido no lo voy a poder extraer, no me lo va a ceder el acuífero. Solo el acuífero me va a ceder un porcentaje de agua equivalente a la porosidad efectiva. ¿Sí quedó claro? Y ese volumen de porosidad efectiva se relaciona con el volumen de poros interconectados que yo tenga en la roca. No con el volumen de poros aislados. Es decir, en español, en términos llanos, tal vez le cabe mucha cantidad de agua, almacena mucha cantidad de agua, pero no voy a recuperar todo lo que almacena. Voy a recuperar todo lo que el acuífero cede. ¿Y qué es lo que cede? La porosidad efectiva, o el equivalente a la porosidad efectiva. ¿Quedó claro? ¿Ok? Todo esto que acabo de describir solamente es, anótenlo con rojo, cursivas, negritas, solamente es válido para acuíferos que funcionen como libres. Para acuíferos confinados y semiconfinados la dinámica es distinta y ahorita lo vamos a platicar. Pero para acuíferos que funcionen como libres, una propiedad fundamental es la porosidad efectiva. Ok, bien. Bueno, entonces, recapitulando el asunto. Ok, recapitulando entonces el asunto. Voy a tener que la porosidad efectiva es el cociente del volumen de poros interconectados entre volumen total. También van a verlo en la literatura como VG, porque VG es el volumen de agua que se drena por gravedad, la G. Entonces, tanto pueden ponerle VG entre VT o VPI, volumen entre poros interconectados, entre volumen total. Bueno. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que yo no recuperé por el drenado gravitacional o el drenado físico de los poros está retenido en la roca. Quiere decir que yo puedo rearreglar la ecuación de porosidad total y ahora expresarla como esta ecuación. Porosidad total es igual a la porosidad efectiva más un término de retención específica, S sub R. ¿Queda clara esta ecuación? Es decir, lo que está almacenado totalmente en el acuífero es igual a lo que el acuífero cede más lo que el acuífero retiene. Pues es muy sencillo. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la propiedad que me mide la capacidad total de almacenamiento de un acuífero? ¿No los escucho? La porosidad. ¿La porosidad cuál? La efectiva. No. No, la normal. La total. La propiedad que me mide toda la capacidad de almacenamiento que tiene un acuífero es la porosidad total. Es el número de huecos que tiene una roca. ¿Estamos de acuerdo? Pero la propiedad que me mide el volumen que un acuífero me puede ceder es la porosidad efectiva. ¿De acuerdo? Y la resta de ambas, pues es la retención específica, es lo que queda retenido en la roca. ¿Sí quedó claro? A nosotros como ingenieros, pues no nos interesa saber cuánto es lo que tiene de almacenamiento un acuífero, sino realmente cuánto es lo que le puedo sacar, cuánto es lo que me puede ceder. Y lo que me puede ceder un acuífero, pues es la porosidad efectiva, no la porosidad total. ¿Sí quedó claro? Entonces repito, la propiedad que me permite medir, cuantificar la capacidad total de almacenamiento de un acuífero es la porosidad total. La propiedad que me permite medir de ese volumen almacenado cuánto es posible que el acuífero me ceda, pues es la porosidad efectiva. Y la diferencia de ambas propiedades, pues es lo que queda retenido en la roca, la retención específica. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Para todos? Ok. Bueno, muy bien. A ver, un problema mental que les debe llevar 5 segundos. Tenemos una roca de 1 metro cúbico de arenisca. Tenemos 1 metro cúbico de arenisca. La arenisca está seca y le introducimos agua hasta las condiciones de saturación. Y para ello vamos a requerir 300 litros. Es decir, con 300 litros saturamos completamente ese metro cúbico de arenisca. Ok.
Inciso A, ¿cuánto vale la porosidad total del cubo? ¿300? ¿Perdón? No te escuché, perdón. No sé quién respondió. ¿300? No. 30%. 30%. Muy bien, 30%. ¿Sí? ¿Cuánto vale la porosidad? A ver, para no sé, el colega que respondió 300, para que te quede clara la duda y para todos. A ver, acuérdate, me regreso aquí a esta, ¿no? La porosidad es volumen de poro entre volumen total. Nunca te puede quedar mayor a 1. Nunca te puede quedar mayor a 1. ¿Por qué nunca te puede quedar mayor a 1? Porque siempre vamos a tener que, digamos que el volumen total pues debe ser mayor al volumen de poros. ¿Estamos todos de acuerdo? No puedes tener un volumen de poro mayor o un volumen de hueco mayor al volumen total. Sí, físicamente no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Físicamente es imposible. Entonces tendríamos una porosidad total de 0.3 o multiplicarla por 100 es 30%. ¿Por qué? Porque necesitamos 300 litros. ¿Y cuánto es el volumen total? Pues 1000 litros o 1 metro cúbico, ¿no? 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿cierto? Entonces, pues dividimos 300 entre 1000, pues 0.3. Ok. Segunda parte del problema. Una vez saturado el cubo, lo vamos a dejar drenar y de esos 300 litros, solo recuperamos 100 litros. ¿Cuánto vale la porosidad efectiva? El 10%. ¿Cuánto, perdón? El 10%. El 10%, muy bien. ¿Y cuánto vale la retención específica? El 20%. El 20%. ¿Quedó claro? Entonces, es decir, fíjense bien, recapitulamos el problema, porque es muy sencillo, pero a la vez es muy didáctico, ¿no? Tenemos un metro cúbico de roca. Un metro cúbico de roca. A ese metro cúbico de roca le caben 300 litros. Tiene una capacidad de almacenar 300 litros. Pero solo voy a poder extraer 100 y por lo tanto, por lo tanto 200 litros van a quedar retenidos en ese metro cúbico de arenisca. Es decir, la porosidad total de esa arenisca es 30%. La porosidad efectiva es el 10%. La retención específica es el 20%. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno. Ok, estos sí son valores indicativos ya más reales de acuerdo a diferentes tipos de litología. Aquí enlisto algunos materiales comunes con algunos valores guía o indicativos de porosidad total y algunos de porosidad efectiva. Vean, por ejemplo, una arcilla, lo que les decía. Una arcilla puede llegar del 45 al 60% de porosidad total, pero solo va a tener una porosidad efectiva del 1 al 8%. ¿Ok? Una arenisca puede llegar a tener valores de porosidad total del 15 al 25%, pero la porosidad efectiva es del 10 al 20%. La grava tiene valores de porosidad del 25 al 35% y valores de porosidad efectiva del 12 al 27%. El granito, ya disminuimos muchísimo. El granito apenas va a tener un valor máximo de porosidad total que difícilmente va a ser más del 3% y una porosidad efectiva 1, 2 o 3 órdenes de magnitud menor de 0.1 a 0.001. Una escoria volcánica es muy heterogénea y puede llegar a tener valores medios o altos de porosidad total, pero en general valores bajos de porosidad eficaz. Una roca metamórfica puede llegar a tener un valor, por ejemplo, una pizarra de 5 al 12% en porosidad total, pero del 1 al 5% en porosidad efectiva. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué relación estamos viendo aquí? A ver, ¿qué relación estamos viendo aquí? ¿Qué concluyen de esta tabla? ¿Qué concluyen de esa tabla? Bueno, yo ¿Se podría puede saber concluir lo que se que detiene? Sí, perdón, porque se atraparon, no sé quién estaba. ¿Roberto o no? No.
El que empezó con yo podría concluir que... Bueno, yo podría concluir que los mejores acuíferos tendrán areniscas y gravas sueltas, porque pues, podremos, ¿cómo se llama? Rescatar más agua de estas dos litologías. Bueno, esa es una conclusión buena, definitivamente es buena. Sí, bien, buena observación, buena observación. A ver, ¿quién más? La porosidad efectiva es muchísimo menor a la porosidad total. La porosidad efectiva es menor a la porosidad total. Ok. A ver, ¿cómo son las porosidades con respecto a la granulometría? Hay una correlación, por los poquitos datos, son muy poquitos datos, pero en general, ¿se ve una correlación entre la porosidad total y la granulometría? Material más fino, porosidad. A ver, la porosidad total en arcillas es alta. Y después en una arenisca que tiene un grano mayor, pues la porosidad disminuye. Por lo que no hay una correlación entre la porosidad total y la granulometría. Pero hay una correlación entre la porosidad efectiva y la granulometría. Parece que sí. Mientras más grande el grano, menos agua retiene. Sí, exactamente, ¿no? Mientras más grueso el grano, parece que más aumenta la porosidad efectiva y por lo tanto, como tú dices, menos retiene. O sea, lo que estoy viendo es que la granulometría más fina arcilla tiene una porosidad baja, ¿no? 1%, 8%. Pero aumento el tamaño de grano y la arenisca ya tiene una porosidad efectiva mayor. Y aumento el tamaño de grano a grava y tiene una porosidad efectiva mayor. Entonces sí hay una correlación. Era la conclusión a la que quería que llegara. Hay una correlación entre la porosidad efectiva y la granulometría, pero no precisamente la misma correlación entre granulometría y porosidad total. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Rápido vuelvan a hacer el ejercicio rapidísimo mental. Ahora vamos a suponer que este cubo es de 1 metro cúbico, pero no de arena, sino vamos a suponer que es de arcilla. De arcilla. Y vamos a suponer que tenemos una porosidad del 45% y una porosidad efectiva del 1%. A ver, si la porosidad total fuera del 45%, ¿cuántos litros le caben a este cubo? 350. A ver, para los demás. 450. 450. Pero ¿cuánto nos va a ceder si solo es el 1% de ese metro cúbico? 10 litros. 10 litros. ¿Ven la diferencia? Le cabe más agua, pero me va a ceder solo 10 litros. No, pues prefiero que no le quepa tanta agua, pero que me ceda 100 litros en lugar de cederme 10 litros. Es decir, si yo ese cubo ahora de arcilla lo saturo, va a necesitar más agua, pero solamente a lo largo de un drenado, en un tiempo representativo, me va a ceder solamente 10 litros. No me va a ceder los 100 litros de una arenisca. ¿Por qué? Por este parámetro, por la porosidad efectiva. Porque la porosidad efectiva en una arcilla es mucho menor a la porosidad efectiva de una arenisca. ¿Quedó claro? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo que habíamos dicho, ya para terminar el concepto de porosidad, es que entonces tanto la porosidad total como la porosidad eficaz sí dependen de la heterometría, o sea, no la granulometría, que es la heterometría, finos ocupando los poros que dejan los gruesos y que generan una disminución en la porosidad.
La forma y la disposición de los granos y clastos, si los clastos están subangulosos, están redondeados, eso también influye en la porosidad. También influye en la porosidad el grado de compactación, el grado de cementación, de recristalización, que en general generan una disminución en la porosidad. Y en la porosidad secundaria, particularmente, factores de disminución se relacionan con fracturas cerradas o fracturas rellenas por minerales arcillosos o precipitación de algunos otros minerales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, ya vamos a cambiar de canal porque ya vamos a ver ahorita otros parámetros específicos como el coeficiente de almacenamiento específico y rendimiento específico. Entonces vamos a dejar aquí la clase porque vamos a cambiar de canal y no me gusta interrumpirla. Y ya empezamos a ver conceptos un poco más elevadones. Bueno, por favor, ¿hay algún comentario o alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro de todo lo que vimos hoy? Tipos de acuíferos, que si el acuífero libre, confinado, semiconfinado, porosidades, totales, eficaces, valores guía, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna duda? Stephanie, por favor. Maestro, ¿la vulnerabilidad de un acuífero solo tiene que ver con qué tanto se puede contaminar o puede ser vulnerable de otra manera? Sí, en general la vulnerabilidad es una propiedad que digamos, cuantifica la facilidad con que un acuífero puede contaminarse. Sin embargo, pueden existir otros tipos de vulnerabilidad. Pueden existir una vulnerabilidad, por ejemplo, de subsidencia, una vulnerabilidad por agrietamiento, una vulnerabilidad física. Pueden existir otro tipo de vulnerabilidades, aunque lo más común cuando se habla de vulnerabilidad es relacionarla con la facilidad que tiene un acuífero o la posibilidad que tiene un acuífero a contaminarse. Sí, profe. Sí, a ti. Bueno, muy bien. ¿Quién más tiene algún comentario? Nada. Sí, Carlos, por favor. ¿Cuánto tiempo puede llevar en liberar la presión de un acuífero confinado? ¿Te refieres a que una vez que perforas el nivel sube? ¿O a qué te refieres particularmente? Que se iguale la presión atmosférica a la presión del acuífero. Es muy rápida. Es muy rápida porque tú la despresurización que haces es abrupta al romper el techo estratigráfico. Entonces, inmediatamente que tú rompes el techo estratigráfico, a las horas vas a empezar a ver la manifestación del nivel del interior del pozo. Entonces, eso es muy rápido. Ahora, hay un segundo efecto de una liberación paulatina de la presión. Una vez que liberas, digamos que la primera parte de la liberación de la presión es paulatina, es casi instantánea y en unos minutos u horas que estás haciendo la perforación, ya empiezas a ver la manifestación del agua en el interior del pozo. Ahora, después sigue habiendo un proceso de despresurización. Ese proceso es muy lento y si generas una extracción continua, sigues despresurizando el sistema. Entonces el nivel se va a empezar a mover. ¿De acuerdo? Entonces hay, digamos, un porcentaje de la liberación de la presión que es súbita y hay otro porcentaje que va a ser mucho más constante y mucho más largo a lo largo del tiempo y más relacionado con la capacidad del acuífero de someter una extracción. Cuando tú tienes una batería de pozos en un acuífero confinado y esos pozos siguen extrayendo agua, ya perforaste el pozo, ya está el nivel piezométrico, ¿de acuerdo? Y tú sigues extrayendo agua por años y años y años, pues lo que estás haciendo es que estás despresurizando. Y eso tiene efectos, algunos efectos iniciales que vamos a platicar más adelante. Sí, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Angélica, por favor. Había dicho que no, que íbamos a saber cuánto era lo del nivel piezométrico hasta que perforáramos, pero bueno, yo ahí tengo una duda después, pero si solo lo sabemos hasta que después de perforar, ¿cómo vamos a saber si podemos tener un pozo surgente o vamos a requerir bombeo? Pues es una pregunta muy buena. Nunca vas a tener la evidencia cierta de si tienes una condición u otra condición. Puedes hacer ciertas inferencias. Por ejemplo, las inferencias es suponer, yo tengo aquí, hice geología, hice un mapeo, llevo varios días
trabajando en la zona, llevé a cabo geofísica y veo que sí tengo una serie de sedimentos de granulometría muy fina que me dan bajos resistivos y que me indican que puedo tener un acuitardo. Entonces, si voy a hacer una perforación muy profunda y ese acuitardo tiene un espesor muy potente, haz de cuenta que tú determinas por geología, geofísica, oye, por lo menos este acuitardo debe tener 200 o 300 metros de profundidad, de espesor, perdón, 200 o 300 metros de espesor, pues quiere decir que le está infiriendo una presión litostática muy fuerte a las areniscas de abajo. Entonces, pudiese esperar un grado de surgencia específico, pero no lo vas a saber hasta que perfores un pozo. En ese momento vas a saber si solamente se forma un nivel piezométrico o si sigues perforando y perforando y perforando y encuentras un nivel de surgencia. O si ese nivel de surgencia solo es momentáneo, entre comillas, o dura una semana, 2 semanas, porque eso también pasa, que tienes un nivel de surgencia mientras perforas el pozo y regresas 4 o 5 días después y se acabó la surgencia. O si hay pozos que durante años y años y años te van a estar dando un nivel de surgencia importante. Por ejemplo, pozos allá de los pozos más interesantes que me ha tocado conocer, allá en Piedras Negras, lo que se tiene es una secuencia de margas, de calizas arcillosas, un conjunto de 11 acuitardos, 10 y 11 acuitardos, que están confinando unas calizas karstificadas. Cretácico inferior, formación cumbido, formación aguda, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cervecería, que es la cervecería, bueno, Constellation Brands, pero compró la cervecería Modelo y demás, y para su producción de cerveza necesita agua. Entonces perforó una batería de pozos allá al pie de las calizas, y esos pozos son surgentes. Y llevan 15 años trabajando en una surgencia bastante espectacular. Cada pozo está dando 100, 150 litros por segundo desde hace 15 años y la surgencia no acababa. ¿Por qué? Porque tienes más de 300, 400 metros de margas, de arcillas que están confinando una serie de calizas que tienen un enorme potencial hidrogeológico, y al perforar esos pozos están dando una surgencia de caudales muy importantes. ¿De acuerdo? Pero no hay cómo, o sea, puedes hacer inferencias, insisto, por estudios, por datos indirectos, por geofísica, pero hasta que perforas un pozo y lo pones a bombear, te das cuenta si vas a tener esas condiciones. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? No. Bueno. Pues muy bien, jóvenes, pues vamos a dejarlo aquí. De verdad, me ocupa más que